Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres y te damos la bienvenida a la sección semanal de Cuando el alma calla, pero sufre, síndromes invisibles del creyente, del Ministerio ACA, hoy miércoles 27 de agosto de 2025. El tema de hoy, síndrome del pensamiento derrotista. El alma del creyente muchas veces guarda silencios que nadie conoce. Hay dolores que no se expresan con palabras, dudas que no se confiesan en voz alta y pensamientos que se mantienen ocultos detrás de una sonrisa o de una vida aparentemente normal. Uno de esos males invisibles es el síndrome del pensamiento derrotista. No es un simple desánimo ocasional, ni una tristeza pasajera. Es una manera de pensar que se convierte en hábito, en patrón mental, en una cárcel invisible que le roba al creyente la esperanza y la convicción de que en Cristo hay victoria. Este síndrome comienza con frases internas como: "No puedo, nunca cambiará, ya fracasé demasiado, mi vida no tiene sentido". Aunque nadie las escuche, resuenan día y noche en la mente de quien las cree. Y cuando esas frases no se corrigen a la luz de la palabra, terminan moldeando la vida entera. La mente se convierte en un terreno fértil para la derrota, y la fe, en lugar de crecer, se marchita. La Biblia nos enseña que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, como dice Efesios 6:12. Una de esas batallas se libra en el terreno del pensamiento. Por eso el apóstol Pablo nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según 2 Corintios 10:5. Cuando un creyente no entiende esto, abre la puerta a un enemigo silencioso, el pensamiento derrotista, que mina su confianza, apaga su oración y destruye su gozo. El peligro de este síndrome es que, al ser invisible, muchas veces no se reconoce como pecado, sino como realismo, carácter pesimista o simple cansancio. Sin embargo, detrás de esas excusas se esconde la incredulidad, la falta de confianza en la soberanía de Dios y el olvido de las promesas eternas. Es un enemigo disfrazado porque aparenta ser algo natural, pero en realidad es un veneno espiritual que contamina el corazón. No entender este problema tiene consecuencias graves. Cuando el alma calla, pero sufre bajo pensamientos de derrota, el creyente vive como si no hubiera cruz, como si Cristo no hubiese resucitado, como si la victoria estuviera reservada solo para otros y no para él. Es una forma de vivir negando el poder del Evangelio, y aunque todo esto ocurra en lo más íntimo del corazón, sus efectos se hacen visibles en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Porque un cristiano apagado por el derrotismo ya no brilla, ya no inspira, ya no contagia fe. Por eso es urgente desenmascarar este síndrome invisible. El pensamiento derrotista no es solo un problema emocional, es una señal de que el creyente ha dejado de beber de las fuentes de vida que Dios le ofrece en Cristo. Si no se enfrenta, termina convirtiéndose en un estilo de vida marcado por la derrota. Pero si se confronta con la palabra y se reemplaza por pensamientos de fe, esperanza y confianza en Dios, el alma renace, el gozo se restaura y la victoria se hace visible. Consecuencias de no haberlo entendido. El título nos habla de un alma que calla, pero sufre. Esa es la primera consecuencia de no haber comprendido la realidad del pensamiento derrotista. Un sufrimiento silencioso que consume desde adentro. El creyente puede seguir participando en actividades, asistir a la iglesia, levantar las manos en adoración, pero en lo íntimo siente que todo es inútil. Es como un árbol que, aunque parece firme por fuera, por dentro se está pudriendo poco a poco. La raíz del derrotismo le quita la savia y tarde o temprano el fruto desaparece. No haber entendido que Cristo ya nos ha hecho vencedores en Él, produce una vida espiritual estancada. El creyente deja de crecer porque ha aceptado una mentira como verdad. En lugar de caminar confiado hacia la meta que Dios le ha puesto, se detiene, se acomoda en la mediocridad y se convence de que
Bueno, ya no hay nada más que hacer. El apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 3, versículo 14. Pero el pensamiento derrotista detiene ese avance. Y lo más peligroso es que quien no avanza en la fe termina retrocediendo. Otra consecuencia es que la visión espiritual se nubla. El derrotismo es como un velo que impide ver la grandeza de Dios. El creyente ya no percibe la obra del Señor en su vida, no logra reconocer sus bendiciones y vive como si Dios nunca hubiera hecho milagros. De esta manera, el corazón se vuelve ingrato, incapaz de recordar que la mano de Dios lo ha sostenido hasta hoy. La incredulidad se instala como norma, y todo lo que antes era motivo de confianza se convierte en motivo de duda. También se produce un cansancio interior que roba la fuerza de luchar. Cuando alguien piensa que la derrota es inevitable, deja de intentar. Es como un corredor que, aun estando a la mitad de la carrera, decide detenerse porque está convencido de que jamás ganará. Esa resignación es peligrosa porque abre la puerta a la tibieza espiritual. Jesús advirtió con dureza a la iglesia de la Odisea que se había vuelto tibia, ni fría ni caliente, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. El pensamiento derrotista lleva exactamente hacia ese punto, a una fe sin pasión, a una vida sin intensidad, a un corazón sin fuego. No entender la gravedad de este síndrome también desemboca en una pérdida de propósito. El creyente comienza a cuestionarse: ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sigo luchando? Esa duda mata los sueños, frustra los ministerios y apaga la esperanza de ser usado por Dios. Cuando un hijo de Dios pierde el sentido de propósito, su vida cristiana se vuelve rutinaria, automática, sin gozo ni expectativa. Es como Pedro volviendo a pescar después de haber negado a Jesús. En Juan, capítulo 21, versículo 3. Un retroceso a lo viejo, un abandono del llamado. En resumen, no haber entendido el peligro del pensamiento derrotista significa vivir en una contradicción espiritual. Tener en las manos la victoria de Cristo, pero andar como si aún estuviéramos encadenados a la derrota. Esa es la tragedia de este síndrome invisible. No destruye de golpe, sino que apaga lentamente la fe hasta que el creyente se acostumbra a perder. Consecuencias ante los demás por este pecado oculto. El síndrome derrotista no se queda en lo privado. Tarde o temprano, quienes rodean al creyente perciben la falta de fe en su hablar, en sus actitudes y en sus decisiones. Una familia puede desanimarse al ver a su líder espiritual siempre pesimista. Una iglesia puede perder ánimo si un hermano transmite más derrota que confianza en las promesas de Dios. El derrotismo no solo hiere al que lo carga, sino que se convierte en una sombra que enfría la fe de los demás. Jesús advirtió que una lámpara no puede esconderse debajo de la cama, en Mateo capítulo 5, versículo 15. De la misma manera, una vida apagada por pensamientos derrotistas no alumbra, sino que oscurece a los que están cerca. Consecuencias físicas y espirituales. En lo físico, este síndrome puede generar fatiga constante, apatía, insomnio o enfermedades que nacen de un corazón afligido. Proverbios 17, versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En lo espiritual, el pensamiento derrotista debilita la oración, apaga la fe, rompe la confianza en la palabra y finalmente abre puertas a la desobediencia. El creyente termina actuando como si la derrota fuera normal, olvidando que Cristo ya venció en la cruz. El símil contrario, los beneficios de una mente renovada. Si el pensamiento derrotista hunde, el pensamiento de fe eleva. Cuando el creyente, en lugar de alimentar su mente con derrotas, decide creer lo que dice la Escritura, su vida cambia por completo. Así como la incredulidad seca los huesos, la fe refresca el espíritu. El que antes se levantaba cada día convencido de que nada saldrá bien, ahora se levanta con la certeza de que el que comenzó la buena obra
La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1, versículo 6. Esa renovación trae paz al alma, esperanza a la familia y testimonio vivo a la iglesia. El derrotista contagia temor, pero el hombre de fe contagia valentía. El primero se encierra en su dolor, el segundo abre camino de victoria para otros. Conclusión con advertencia fuerte. El pensamiento derrotista no es una debilidad inofensiva, es un pecado silencioso que puede destruir la fe. No corregirlo es vivir negando la obra de Cristo, es andar como esclavo teniendo las llaves de la libertad en la mano. El enemigo se aprovecha del que se convence de que ya perdió, porque no necesita vencerlo en batalla, basta con que lo vea rendirse solo. Hoy la palabra nos llama a despojarnos de este síndrome invisible. Si no lo corriges, terminarás apagando tu luz, dañando a tu familia, debilitando tu fe y secando tu alma. Pero si decides creer en la victoria de Cristo, descubrirás que no hay pensamiento derrotista que pueda contra el poder del Espíritu Santo. Advertencia. Si eliges alimentar pensamientos de derrota, cosecharás una vida estéril y sin fruto para Dios. Pero si renuevas tu mente en la palabra, serás instrumento de victoria y de esperanza. El llamado es claro: deshazte del derrotismo, o el derrotismo terminará por destruirte. Dios no va a dejar al alma enferma sin antes extenderle su mano para sanarla. Él revela lo oculto, no para avergonzarte, sino para restaurarte. Pero no ignores más las señales, no endurezcas el corazón. El tiempo de arrepentirte no es mañana, es ahora. No juegues con lo eterno, no maquilles lo que necesitas confesar. Dios no se burla y tampoco se deja engañar. Busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No vivas cómodo en lo que te está matando por dentro. Dios puede restaurarte si dejas de resistirle. Jesús viene pronto, y viene por corazones sanos, no por apariencias religiosas. Dios te bendiga. Jesús viene pronto.